Bienvenidos. Bueno, tenemos sobre la mesa un documento que la verdad me tiene fascinado. La verdad es que es para estarlo. Es de un laboratorio que se llama USAsoft Labs y está fechado para hoy, 24 de enero de 2026. El título es Terapia por filtrado de coherencia embrionaria, o CEFT, para abreviar. CEFT. Y la premisa, de verdad, te vuela la cabeza. A ver, pensemos un segundo en cómo lucha la medicina contra el cáncer. ¿Es una guerra? Es una guerra, tal cual. Quimioterapia, radioterapia, son tácticas de tierra quemada. O sea, envenenamos y quemamos el cuerpo, esperando que las células malas mueran antes que las buenas. Que funciona, pero el coste es altísimo. Brutal. Y este documento se pregunta algo, radicalmente distinto, dice, ¿y si en lugar de lanzar una bomba atómica, pudiéramos simplemente cambiar las reglas del juego? Pues, se apagaran solas. Colapsarán por su propia inestabilidad. Exacto. Así que hoy vamos a meternos de lleno en este paper para ver qué hay de verdad aquí, qué es ciencia ficción y si esto de verdad puede cambiar la medicina para siempre. Es que la ambición es enorme, ¿sabes? Lo que propone este marco no es un fármaco más, es un lenguaje matemático unificado para entender la oncología, la longevidad y la medicina regenerativa, todo a la vez. Unifica todo. Sí, el foco no está en un gen o una molécula, no, está en algo que ellos llaman coherencia funcional. Coherencia funcional. O sea, que también está afinada una célula para trabajar en equipo con las demás. Nuestra tarea hoy es, pues eso, desmenuzar esa lógica, ver sus implicaciones y sobre todo entender cómo planean pasar de una ecuación a una terapia real. Vale, pues vamos a desgranar esto. A ver, la idea central, si la entiendo yo bien, no es la citotoxicidad, No. que es la palabra técnica para matar células. Lo que buscan es algo que llaman inviabilidad funcional selectiva. Que suena muy técnico, pero la idea es simple. Es simple, sí. O sea, hacer que solo las células malas dejen de funcionar. Se me ocurre una analogía. A ver. Imagina que las células sanas son coches que cumplen todas las normas de tráfico a la perfección. Vale. Y las células cancerosas, en cambio, son coches, pues eso, coches trucados que van a toda velocidad, saltando semáforos, direcciones prohibidas, sobreviven haciendo trampas. Es una buena analogía. Síguela. Pues esta terapia, la CEFT, ¿no sería un misil que destruye los coches trucados? No los ataca directamente. No. Sería más bien como activar de repente un sistema de control de tráfico ultra estricto en toda la ciudad. Vale, me gusta. Los coches que cumplen las normas, los sanos, pues ni se enteren. Pero los coches trucados, que dependen de saltarse esas reglas para funcionar, se quedan parados en el primer semáforo. O se estrellan, colapsan por su propia inestabilidad. ¿Voy bien? Vas perfecto. Has capturado la esencia del cambio de paradigma. Y lo fascinante es que el documento no se queda en la metáfora, lo cuantifica todo. Ah, claro, le pone números. Exacto. Formaliza esa buena conducción a través de lo que llama embriones funcionales. Imagina que el estado de cada célula se describe con un carné de 4 puntos. A ver, ¿cuáles son esos 4 puntos? El primero es G, la estructura, es el hardware, el ADN del coche, su chasis, su motor. Vale, el coche en sí. Luego está grill, el rol, es el software, o sea, la función que está ejecutando esa célula. Si es un taxi, una ambulancia, un repartidor. Entendido, su trabajo. El tercero es GES, el estado. Si el coche está encendido, apagado, en ralentí. Su estado dinámico. ¿Vale? Y el cuarto, que es el más abstracto, es GA. Mide la coherencia con el resto del sistema. Una especie de nota de trabajo en equipo. Mide qué tal se coordina ese coche con el resto del tráfico. Vale, a ver si lo pillo. G es el coche, GRI es su trabajo, GS es si está trabajando ahora mismo y GA es si está siendo un buen ciudadano y no provoca atascos. Exactamente. Es una forma muy de ingeniero de ver una célula. Entendido. Y a partir de ahí, todo se vuelve un cálculo. Definen la métrica de coherencia, la DCFT, que es un número. Simplemente te dice cómo de desviado está ese coche, cómo de mal está conduciendo. Una puntuación de mala conducción. Eso es. Y con esa métrica establecen un umbral terapéutico, T, una línea roja. Si la incoherencia de una célula, su DCFT, supera esa línea, Adiós. sufre esa inviabilidad funcional, colapsa. ¿Y la terapia en sí qué es? ¿El sistema de control de tráfico del que hablaba? Precisamente. Lo llaman el operador terapéutico, U.
Y es crucial entender que no es un veneno, No es tóxico. no, es una condición o un estrés funcional que se aplica a toda la ciudad. Este U hace que conducir sea un poco más difícil para todos, eleva la puntuación de incoherencia de todas las células. Ajá. Las sanas, que conducen bien, tienen mucho margen y lo soportan sin problemas. Pero las enfermas, que ya iban al límite, Cruzan la línea roja y se apagan. justo. Un momento, me has dicho que es un estrés funcional. Eso sigue sonando muy abstracto. ¿A qué nos referimos? ¿Es un compuesto químico? ¿Un campo electromagnético? Dame un ejemplo para que pueda imaginarlo. Es una pregunta clave, sí. El documento lo mantiene a un nivel teórico, pero lo define como cualquier agente, ya sea un péptido, un oligonucleótido, una molécula pequeña, cuya presencia impone una condición que fuerza a la célula a, digamos, demostrar su coherencia. ¿Vale? Imagina que lo es como poner de repente a llover a cántaros en la ciudad. Ah, buena imagen. Los coches en buen estado, con buenos neumáticos y limpiaparabrisas, siguen funcionando. Los coches con las ruedas lisas, sin luces, las células incoherentes, se vuelven inoperativos. Claro. La lluvia no es un veneno, es una condición que revela una debilidad que ya estaba ahí. Vale. La analogía de la lluvia me ayuda mucho a visualizarlo. Ahora, la pregunta del millón. Si esta lluvia cae sobre toda la ciudad, ¿cómo están tan seguros de que solo van a colapsar las células malas? En la quimio, el veneno daña todo y, bueno, se cruzan los dedos. Esto promete una selectividad casi perfecta. ¿Dónde está el truco? El truco o la clave, según el documento, está en un componente que hasta ahora no se había mirado de esta forma, el rango telomérico, al que llama RT. Los telómeros. Los capuchones al final de los cromosomas que siempre asociamos con el envejecimiento. Cuanto más cortos, más viejos somos, ¿no? Exacto. Pero aquí el enfoque es completamente diferente. No se fijan en su longitud, sino en su comportamiento. En su comportamiento. Sí, el documento argumenta que muchas células cancerosas, para poder replicarse sin fin, dependen de mantener sus telómeros en un estado que es suprafisiológico. O sea, anormal. Anormal, fuera de las reglas de seguridad del organismo. Esa dependencia es su talón de Aquiles. O sea que para ser inmortales necesitan hacer una trampa muy específica con sus telómeros. Justo. Y el operador terapéutico U, esa lluvia de la que hablábamos, está diseñado a medida para ser una tormenta perfecta justo para los coches que usan ese truco específico en sus ruedas. Amplifica la inestabilidad asociada a esa trampa telomérica. Entiendo. O sea, no es que la terapia busque los telómeros, No, para nada. es que impone unas condiciones generales y resulta que las únicas células que no pueden soportarlas son las que están haciendo esa trampa específica con sus telómeros. Es una palanca indirecta. Has dado en el clavo. El telómero no es el objetivo, es un observable funcional. Un chivato. Es como el chivato de que un coche está trucado. Sí, Theft no ataca al chivato. Impone una norma de tráfico que solo los coches con ese chivato encendido no pueden cumplir. Ya. Por eso, la selectividad, en teoría, no es estadística como en la quimio, que siempre tiene daños colaterales. Es una selectividad matemática, casi determinista. Vale, me has convencido de la lógica para el cáncer, que se basa en explotar esa inestabilidad. Pero el documento se titula Terapia de coherencia embrionaria, no terapia contra el cáncer. Me da la sensación de que esto apunta mucho más alto, ¿no? Muchísimo más alto. De hecho, el texto presenta el cáncer casi como la primera aplicación obvia, la punta del iceberg. Pero el verdadero alcance de la teoría es ser un marco unificador del control funcional biológico. Un lenguaje para arreglar sistemas. Exacto, no solo para eliminar células. Por ejemplo, ¿a dónde más nos lleva esta idea? Por ejemplo, al envejecimiento. El documento lo describe no como un simple daño acumulado, sino como una deriva embrionaria subcrítica. Uf, eso suena muy técnico. Traducción. Pues la traducción es que con el tiempo nuestras células se van desafinando poco a poco. Se vuelven más incoherentes. Sí, como esos coches que empiezan a hacer ruidos raros y a consumir más aceite, no llegan a colapsar como una célula cancerosa, pero su rendimiento baja. Eso es el envejecimiento para esta teoría. Y aquí proponen una sinergia muy interesante. ¿Con qué? Con la enzima HTRT. Espera, HTRT es la telomerasa, la famosa fuente de la juventud que repara los telómeros.
Pero siempre vio que activar eso sin control es jugar con fuego, porque es lo que usan las células cancerosas para volverse inmortales. Exacto, ese es el dilema. Lo que propone CEFT es un doble control de seguridad. Un doble control. Por un lado, la terapia CEFT actuaría como un cortafuegos permanente, asegurando que todas las células operen dentro de un entorno de alta coherencia. Vale, un entorno seguro. Y solo dentro de ese entorno seguro se permitiría a TERT hacer su trabajo de mantenimiento. Sería como tener a un mecánico de primera, TERT, reparando los coches. Pero con un inspector de la ITV, que sería CEFT, vigilando constantemente que ninguna reparación se convierta en una modificación ilegal y peligrosa. Lo has explicado a la perfección. Obtener los beneficios del rejuvenecimiento celular sin el riesgo de crear un monstruo. Es una idea muy potente. Pero sigue sonando a ciencia ficción. Por eso, el documento propone una prueba de concepto brillante, por lo simple y visible que es. El folículo piloso. El pelo. El pelo. Habla de la canicie, las canas y la alopecia, la calvicie. Y las presenta no como problemas cosméticos, sino como fallos funcionales puros. ¿Cómo que puros? El folículo está ahí, la estructura no está destruida, pero ha perdido su función, o la de producir pigmento o la de hacer crecer el pelo. O sea que antes de curar el cáncer, el primer milagro de CEFT podría ser devolverme el pelo. Pues, oye, no me quejaría, la verdad. Es una posibilidad. Ahora en serio, es una prueba de concepto genial porque todo el mundo podría ver los resultados. Es el hola mundo perfecto para su tecnología. Exacto. Ancla toda esta teoría tan abstracta en algo falsable, visible y no traumático. Si puedes hacer que un folículo piloso recupere su función, demuestras que tu principio de restaurar la coherencia funciona. Y a partir de ahí, A partir de ahí, el documento menciona de pasada otras aplicaciones bajo la misma lógica. Restaurar la función de las células del corazón tras un infarto, la sensibilidad a la insulina en la diabetes tipo 2, incluso el long COVID. o incluso la coherencia funcional de las células afectadas por el long COVID. El principio es siempre el mismo. No se mata nada, se reinicia el software. Vale, la teoría matemática es elegante y la prueba de concepto del pelo me parece genial. Pero a mí me sigue explotando la cabeza pensando en cómo pasas de una métrica como DSFT a algo que puedas meter en una jeringuilla. ¿Cómo aterrizan toda esta abstracción en un laboratorio real? Proponen un método de ingeniería que llaman fuerza bruta embrionaria, o FBE. Un momento. Fuerza bruta. Eso suena a lo contrario de elegante. Suena a probar cosas al azar hasta que algo funcione. Me choca un poco que una teoría tan matemática acabe en algo que suena a ensayo y error. Es una reacción lógica, sí. Pero el documento aclara por qué no es una búsqueda a ciegas. Argumentan que el espacio de posibles condiciones o estreses funcionales que hay que probar es finito. Finito. Finito y, sorprendentemente, pequeño. Lo cuantifican en solo 280 combinaciones posibles de rol, estado y operador. Ah, vale, 280. Eso lo cambia todo. No es buscar una aguja en un pajar infinito. Para nada. Es como tener un llavero con 280 llaves y saber que una de ellas abre la cerradura de la enfermedad de un paciente concreto. Solo tienes que probarlas sistemáticamente. Precisamente. Es un proceso determinista, no probabilístico. Y para llevar a cabo esa búsqueda de la llave correcta, proponen una arquitectura física que llaman el nodo cero, Nodo cero. que describen literalmente como una farmacia en un chip. ¿Y cómo funciona esa farmacia en miniatura? Consta de 4 módulos o bancos. Primero, el banco de lectura. Vale. Utilizaría un secuenciador tipo nanopore para leer el ADN del paciente, el gen y, muy importante, para medir ese rango telomérico anómalo, el RET. Es el diagnóstico. De acuerdo. El primer paso es escanear las células del paciente para obtener la huella digital del problema. Entendido. ¿Y después? Después pasa al banco de cómputo. Ahí un software basado en lo que llaman la ley de Useche procesa esos datos y calcula cuál de las 280 llaves, cuál de esos operadores U es el óptimo para ese paciente. O sea, un ordenador diseña la terapia a medida. Vale, ya tenemos la llave. ¿Ahora qué? Ahora hay que fabricarla. Es el tercer paso. El banco de manufactura. Son básicamente sintetizadores químicos que pueden imprimir bajo demanda el agente terapéutico diseñado, ya sea un péptido o un oligonucleótido. Y supongo que antes de inyectárselo al paciente habrá que probarlo en algún sitio, ¿no? Exacto. Ese es el cuarto y último paso.
El banco de validación. Es un sistema de microfluídica, un biochip, donde se coge una muestra de las células sanas y enfermas del paciente y se las expone a la terapia recién fabricada. ¿La prueba final? Ahí se comprueba en tiempo real que, efectivamente, las células enfermas colapsan y las sanas permanecen intactas. Es la prueba de seguridad final. El concepto global es pasar de la farmacia de talla única. A lo que ellos llaman medicina de ejecución algorítmica. Justo. Si lo pienso bien, todo esto lo cambia todo. O sea, el objetivo ya no es encontrar un fármaco para el cáncer de pulmón y otro para la diabetes. No, el objetivo es más fundamental. Es tener una plataforma que impone un estado de buen funcionamiento a nivel celular. Y las consecuencias de eso, como que las células cancerosas mueran o que los folículos pilosos vuelvan a funcionar, son casi efectos secundarios de ese principio. Totalmente. El propio documento lo resume de una forma muy potente. Dice que la medicina actual clasifica las enfermedades por órganos y síntomas. Esto es de cardiología, esto de oncología, esto de dermatología. Claro, por especialidades. CEFT propone una nueva taxonomía, una nueva forma de clasificar los problemas, por su nivel de coherencia y estabilidad. Espera, esa idea es potentísima. O sea que para esta teoría, un tumor en el hígado y la calvicie no son problemas de órganos distintos. No lo son. Son el mismo tipo de error de software con manifestaciones diferentes. ¿Lo he entendido bien? Lo has entendido perfectamente. Son manifestaciones distintas de un mismo problema matemático subyacente. Y el documento cierra con una reflexión que se incluye en una evaluación externa y es muy reveladora. A ver, Dice que el verdadero objetivo de este marco no es ser una panacea, es algo mucho más profundo y, según el texto, peligroso para el paradigma actual. peligroso. Busca eliminar el azar como principio fundamental de la medicina. Eliminar el azar. Esa es una declaración de intenciones que da hasta un poco de vértigo. Desde luego. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire una vez que hemos analizado todo esto. ¿Cómo sería un mundo donde una intervención médica no fuera una cuestión de probabilidades, de estadísticas y de efectos secundarios inevitables, sino un cálculo determinista sobre la función celular? ¿Qué significaría eso para nuestra salud, para la longevidad y para la propia definición de lo que es estar enfermo?